La paz de Dios para con todos. Le damos la cordial bienvenida a la casa de Dios. Le damos la bienvenida a los hermanos que están conectados bajo la plataforma Zoom. Hoy nos convertimos, como siempre, todos los domingos y en nuestros hogares como lugar de adoración y de aprender más de su palabra. Así que vamos a dar comienzo, ¿verdad? Como estos últimos 2 domingos hemos estado trayendo trivias, ¿verdad? Preguntas para, ¿verdad? Adquirir más conocimiento de lo que ya nosotros hemos trabajado durante las distintas plataformas y que nos ayuda a crecer como creyentes y a reafirmarnos y a aprender más de su palabra y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Estas preguntas van a ser algunas sencillas, esta vez no van a estar escoge la mejor contestación, sino que van a ser preguntas que a lo mejor ya usted las sabe, pero a lo mejor no todo el tiempo las está buscando. Así que comenzamos con la primera. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento, porque son 10. Susana, ¿qué dijo Susana? ¿Alguien tiene otra contestación adicional a esa? Además de esa sí está dentro de los 10 mandamientos, pero esa no es la primera. Muy bien, Michelle. No tendrás dioses ajenos. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 5:3. Porque siempre, ¿verdad? Hay que buscar siempre la referencia correcta para poderlo recordar. Pero sí, ambos son correctos, pero el primero es: no amarás a dioses ajenos. Y cuando hablamos de dioses ajenos, son muchas cosas que nosotros podemos tener en nuestras vidas que le quitamos el lugar a Dios. Cuando Dios tiene que ser nuestra prioridad en todo tiempo. Vamos para la segunda. ¿Qué le dio Jacob a José que provocó los celos de sus hermanos? ¿Y dónde se encuentra la historia de José? Hay 2 preguntas. Las personas que están en Zoom también pueden contestar. Michelle, si tú ves que te contesta alguien, tú me dices y lo decimos acá. ¿Qué provocó? Una túnica. ¿Y sabes dónde se encuentra esa historia? ¿Verdad? Para validar. No, es correcto, es la túnica. ¿Alguien más sabe dónde es que se encuentra esa historia que valida eso? Sé que estudiamos esa historia, ¿verdad? Cuando estamos pequeños, ¿verdad? Y nos reafirman, pero son historias que nosotros no tocamos. Cuando somos grandes tocamos otros temas, pero no tocamos eso y no lo recordamos. Pero está bien. Si no se acuerdan ahora, la vamos a ahora decir, ¿verdad? ¿Dónde es que ustedes van a encontrar esa historia? ¿Alguien te ha dicho, Michelle, en la plataforma si saben dónde es que se encuentra? Yo les comenté las preguntas poco a poco y van a coger un poquito de más, ¿verdad? Porque eso nos ayuda también y nos ayuda a recordar también la historia en que consiste en la palabra del Señor y qué fue lo que sucedió en todo eso. Sí, es correcto, es la túnica. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 37:3. Y amaba a Israel a José más que todo a sus hijos, por lo que lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. O sea que ahí vemos 2 cosas. Vemos que los hermanos tenían envidia por José, ¿verdad? Porque era el más pequeño y, ¿verdad? Y su papá se encargó de prepararlo, de enseñarlo muchas destrezas que quizás a lo mejor los hermanos que eran mucho mayores, quizás no lo pudieron experimentar. Así que hasta aquí van a ser las trivias de hoy. Así que vamos a pedirle a Yomaris si puede pasar por acá
para hacer la oración de iluminación, ¿verdad? Para introducir la escuela bíblica en esta mañana. Así que abra su corazón, abra su mente para que Dios le hable a usted, me hable a mí y seamos transformados. Dios le bendiga, oramos. Eterno Dios y Padre Celestial, una vez más vamos delante de tu presencia, eterno Dios, dándote gracias por lo que de gracia ya hemos comenzado a recibir. Te damos gracias porque nos has traído con bien hasta esta tu casa, oh Dios. Gracias por esta bendición, Padre amado, y por el privilegio de poderte adorar. Padre, en esta hora presentamos la escuela bíblica. Te pido, Dios de los cielos, que tú derrames sobre esta casa, Señor, entendimiento y sabiduría, Señor amado. Que tú prepares nuestro corazón y nuestras mentes para lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, Señor amado. Y que no seamos, Señor amado, oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de lo que tú traes para cada uno de nosotros en esta mañana. Sé con cada maestro, Señor amado. Sé a través de ellos, Señor. Utilízalos como canal de bendición, como lo has hecho hasta ahora, Señor, para bendición de cada una de las personas de este lugar, oh Dios amado. Mira, Padre, también te pido que tú mires a aquellas personas que se encuentran de camino, Señor, que aligeres sus pasos, Padre amado, pero que le traigas con bien, Señor amado. Nos depositamos en tus manos, Señor, porque en ningún otro lugar hemos de estar mejor. Y nuevamente te pido, Señor, que tú derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros y que se haga tu voluntad en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy comenzamos con el nuevo expositor del discípulo. Así que muchos de algunos ya los tienen, ¿verdad? Disponibles. Aquellos que no lo tengan, ¿verdad? Que ya hicieron su orden con tiempo, ¿verdad? Y están en las listas, se van a encontrar conmigo. Yo les voy a entregar el mismo. La primera lección de esta mañana se titula Celebra con cánticos. Y eso lo encontramos en Éxodo 15, del 11 al 21. Dejamos a nuestro hermano Rey con la clase de esta mañana. Como les digo, déjese ministrar, deje que Dios le hable y verá las cosas grandes que Dios quiere hacer conmigo y con usted. La paz de Dios. La paz de Dios sea con todos y con todas. Les invito, por favor, a buscar el Salmo 138. Salmo 138. Salmo de David, y lo vamos a leer en versión Reina Valera del 60. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y esta partecita la vamos a cantar. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. El Señor es bueno. Que la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová
atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Grande eres, Señor, te adoramos, Dios. Bendito eres Dios. Te adoramos, Señor. En esa misma actitud de adoración oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, por la alegría del despertar, oh Señor. Gracias por tu presencia continua en nuestras vidas, oh Señor. Cuando tu presencia llega a nosotros, Dios, no se aparta jamás y te damos gracias, Señor. Gracias por el pan que llega a la mesa, gracias. Porque tú has preparado, oh Señor, banquete de palabra para nosotros, oh Dios, en esta mañana. Te damos gracias, Dios, por cada uno de los que han llegado, Padre, y te pedimos, Señor, que aligeres los pasos de aquellos que no han podido llegar, Señor. Bendice de una manera especial a los que están conectados en la plataforma Zoom. Toca, Señor, sus almas en la distancia, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, sea de administración para todos los que estamos, Señor, tanto aquí presencial como de forma virtual. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que antes de que nosotros abriéramos los ojos, tú estabas aquí, Señor. Tú estabas, Señor, preparando toda esta actividad, toda esta clase, Señor, y este culto es para adorarte a ti y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Dios, nuevamente por todas las bendiciones que recibimos, que son tantas que no podemos enumerarlas. Pero así como dice el salmista cuando le escuchamos, Dios, cuando miramos toda la creación tuya, cuando abrimos los ojos, Señor, y vemos la mañana, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu amor inmenso, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendito sea el Señor que nos ha convocado, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios. Estamos ante la lección primera y estamos como niños en el día de primer día de clases con libro nuevo. Así que disfruten el olor a imprenta, en lo que por el uso se le va el olor, ¿verdad? Vayan solamente para ponernos en contexto. Estamos en el primer trimestre del libro El Discípulo y el título para este primer trimestre, si ustedes miran el índice del libro, las clases por trimestre. El primer trimestre lleva por título Celebra a Dios. Así que nuestra primera pregunta obligada, cuando tengamos, vamos a tratar de poder conversar, que nos escuchemos completamente, es, Michelle, déjame poner por aquí el teléfono por si alguien me hace algún comentario, podamos. Así que permítanme un segundito más. Para abrir ese canal de comunicación en lo que siente mi corazón se puede hacer realidad, y es que todos estemos participando, tanto los de Zoom físicamente aquí como los que estamos acá en el templo, ¿verdad? Así que la primera pregunta obligada en esta mañana es, ¿qué es esto de celebrar a Dios? Alguien que se pueda preguntar qué es esto de celebrar a Dios, alguien que nos cuente lo que siente su corazón, lo que piensa su mente cuando escucha la frase celebra a Dios, celebra a Dios. Y yo me voy a tomar el apunte. Celebra a Dios. ¿Qué es eso de celebra a Dios? ¿Qué me viene a la mente? Celebra a Dios. ¿Alguien tiene idea de qué es eso? Esto es celebrar a Dios. Buenos días, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Pues mira, Rey, cuando yo pienso y escucho la frase celebrar a Dios,
pienso en conocimiento, en reconocer que hay un ser superior que es el dueño de mi vida, que es el que me cuida, que es el que me guarda, pero por extensión también guarda a mi familia. Y yo les quiero hacer un breve testimonio. Mi sobrino, yo solamente tengo 2 sobrinos. Mi sobrino tuvo un accidente de auto que una patrulla de la policía lo chocó de frente y le barató el carro. Y el Señor es tan misericordioso. Yo siempre los tengo cubiertos en oración, que no le pasó absolutamente nada. Salió ileso de ese accidente. Y eso me hace celebrar a Dios. Me hace celebrar el hecho de que Dios me escucha y que me contesta. Y que Él está pendiente de los míos como si fuera yo. O mejor que yo, porque yo no estaba allí. Y si estaba allí no hubiese podido hacer nada, excepto asustarme. Pero Él se encargó de preservar la vida de mi sobrino. Él salió ileso, está completamente bien y eso me hace celebrar la misericordia de Dios todos los días. Gracias, Judith. ¿Alguien más que quiera celebrar a Dios? El título de esta primera unidad, ya le dije el título del trimestre. El título de esta primera unidad es El pueblo de Dios le alaba. Creo que he tratado de recoger toda esta información en las diapositivas que ven allí. El pueblo de Dios le alaba. Este trimestre es de adoración, avanza. Es Dios que ha hecho por primeras lecciones de personajes que se salmos invitan a la adoración y la sección y visiones de poema de así dicho es universal es la alabanza. ¿Por qué alabamos a Dios? Ocurre esa dinámica. Levantamos el cielo, decimos, estoy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la alabanza? ¿Alguien que quiera acercarse? Siempre recuerdo que esto es un foro abierto donde podemos traer nuestras ideas, nuestros testimonios, nuestros comentarios. Nadie quiere compartir lo que es la alabanza. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es eso de la alabanza? Michelle, ¿qué es la alabanza? Por la misma línea que decía Judith, para mí la alabanza es reconocer quién soy yo en relación a quién es Dios. Entender y tener la suficiente humildad de reconocer que yo soy imperfecta y que Dios es diferente de mí, es superior, es perfecto, es santo, ¿verdad? Es de mí y muy superior. No me queda más que en este reconocimiento humillarme y darle toda la gloria. Es un acto de adoración y podemos decir que de agradecimiento, ¿verdad? De alegría. Y a veces escuchamos gente que dice que está en tribulación y está alabando a Dios. Y uno puede pensar, pero que eso no tiene como que coincidencia, ¿no? Pero el acto de alabar a Dios en la tribulación, ese es el mayor acto de fe, porque sabemos que en la tribulación estamos sostenidos, estamos sustentados y sabemos que la condición en la que estamos, Dios la conoce. Y aunque esta tribulación pueda ser pasajera, ¿qué pasa, verdad? El título de la lección de hoy es Celebra con cánticos. Y si usted se ha fijado que cuando alguien otra para cantar, rápidamente la gente dice, oye, está contentito hoy. Oye, parece que está enamorado, ¿verdad? Usted lo ha escuchado, que cuando uno canta, dice que están enamorados. Porque cuando nos sentimos bien, cantamos.
Y cantar, aunque sean canciones románticas o canciones despechadas, ¿verdad? El cantar es sinónimo de alegría. Cuando estamos tristes, la tristeza no invita a cantar. ¿No se ha fijado usted que cuando uno está triste, atribulado, ansioso, en sufrimiento, uno no canta? No canta ni canciones tristes, ¿verdad? Por eso, en esta mañana, ya que están en este mismo acto de oración, les recuerdo aquel cántico que dice: tú has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Y en esa misma condición de alegría se encontraba Moisés y el pueblo de Israel luego de cruzar el Mar Rojo. La lección de hoy recoge ese momento en que el pueblo de Israel celebra a Dios por la liberación de la esclavitud que vivía en Egipto. Para efecto de la clase estaba mirando algunos trabajos fílmicos que se han hecho sobre el paso del Mar Rojo y créame, debió haber sido impresionante ver que el mar se abriera en tierra seca para que cerca de 2 millones de personas pasaran, solamente para que tengan un dato. Así que ver todas esas personas libres de la esclavitud del faraón debió ser un evento tan maravilloso para que tengamos esta lección que tenemos hoy en Éxodo 15, del 11 al 21. Vamos a ver la diapositiva 2. El texto áureo para la lección de esta mañana se encuentra en Éxodo 15:11. Lo tenemos por ahí en pantalla. Si alguien puede darle lectura, Tommy. Texto áureo, Éxodo 15, el 11. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y en ese mismo ánimo, vamos a la otra diapositiva para ver los objetivos de la clase de hoy. Los objetivos de la clase de hoy. El primer objetivo nos dice que en primer lugar define la adoración como la celebración del carácter y las acciones divinas en beneficio de su pueblo. Éxodo 15 nos dice que el texto que nos sirve de base a la lección de hoy nos da un ejemplo claro de este punto, pues celebra la victoria divina sobre el ejército de Faraón. El segundo objetivo dice que la lección afirma que la adoración ocurre en el presente, aunque recuerde el pasado. Es maravilloso ver que Dios conecta todas las cosas de una manera maravillosa, ¿no? Y vemos esta mañana en la trivia, está precisamente Jocelyn preguntando cómo fue que llegaron a Egipto, cuál es el detonante de que vendieran a José. Y vemos, estamos hablando de un evento pasado, ¿verdad? Pero la adoración nuestra se da en el presente, ¿verdad? Afirma que la adoración se da por medio de la poesía sagrada y el cántico congregacional. Esto nos lleva a un tema secundario, el análisis del contenido de los cánticos que entonamos en la iglesia local. Y créame, extraño los himnos en la iglesia. Yo al menos los extraño los himnos, el himnario, lo extraño. Es bueno ponernos un poquito al día, ¿verdad? En la música, pero extraño los himnos tradicionales. En tercer y último lugar, la lección nos presenta la adoración cristiana como la celebración anticipada de la victoria sobre los poderes del mal, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, la fe nos lleva a celebrar la victoria de la vida hoy, aunque enfrentemos problemas o situaciones adversas. No importa los problemas que enfrentemos hoy, sabemos que Dios siempre obtendrá la victoria.
aunque estamos celebrando el paso del Mar Rojo, estamos celebrando también el paso de Cristo por la tierra, su sacrificio redentor y cómo nos libera del pecado y de la muerte. Vamos a la diapositiva número 4, que tiene el vocabulario. El primero que tenemos es el Mar Rojo. Ahí está la definición. Ahí no hay mucho que podamos mencionar. Vamos a dejarla unos minutos para que puedan verla. Y entonces vamos a ver, por favor, la próxima diapositiva, que habla sobre la diestra de Dios. Sobre la diestra de Dios. Dice que es una referencia metafórica al brazo derecho de Dios. Allí está la definición, pero yo quiero compartir con ustedes algo rápidamente. Salmo 89:13. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. Dios es nuestra fuerza. Salmo 16:8. El Señor ha puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permanece firme, nos da firmeza. Salmo 6:3-8. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene, sostén para nuestra alma. Salmo 139:10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios te encuentra en donde quiera que te ocultes. Salmo Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene, que sostiene tu diestra y que te dice, no temas, yo te ayudaré. Dios es nuestra ayuda. Lamentaciones. Ha exterminado en el ardor de su ira todas las fuerzas de Israel. Ha echado atrás su diestra en presencia del enemigo y se ha encendido en Jacob como llamas del fuego, devorándolo todo. Protección. La diestra del Señor es su presencia activa en nuestras vidas. Me encantó esa imagen de la manita, me fascina. Vamos a la diapositiva próxima, por favor. ¿Qué es la adoración cristiana? ¿Qué es la adoración cristiana? Es un acto de reverenciar y honrar a Dios. El ser humano fue diseñado para la adoración. Me encanta cuando Judith dice que celebra la vida, que celebra a Dios por la cobertura, ¿verdad? Y todo ser humano nació para adorar. Si usted se pone a mirar todas las religiones que existen en el mundo, todas reconocen que hay un ser superior y que nosotros no podríamos estar aquí si no fuese por la intervención de ese ser supremo, ¿verdad? Hace mucho tiempo vi una película que se llamaba El Señor de las Moscas, Lord of the Flies, que es tomada de un libro, y unos muchachos se pierden en una isla y lo primero que hacen es crear un culto a la cabeza de un cerdo. Si usted tiene idea, cuando hablamos del Señor de las Moscas, así se le conoce al dios Baal, el Señor de las Moscas. Así que vemos una referencia de que el hombre, el ser humano, necesita la adoración. En las criaturas de Dios, los pajaritos, los animalitos, el acto de adorar tal vez es un inconsciente, pues según su naturaleza es su forma de cumplir con el plan de Dios. Pero el ser humano, ante la magnitud de lo que le rodea, ante lo que no puede explicar y aún frente a lo que puede explicar, llega un momento en que su alma tiene que adorar al hacedor de todo lo que le rodea. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿usted piensa que los médicos cuando están haciendo una intervención no dicen qué grande es Dios? Posiblemente en su mentalidad humana, académica y en su ego no lo reconozcan, pero el Salmo 139:14 nos dice y recoge lo que la ciencia médica posiblemente no exclama.
Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Hay unas versiones que dicen, de modo que causa temor, estoy maravillosamente hecho. Cuando usted mira el cuerpo humano, todas sus funciones, tú dices, tiene que haber un hacedor inteligente, ¿verdad? Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida está registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Hermoso. Número 2. La adoración ocurre en el contexto del culto cristiano, donde la comunidad de fe se reúne como cuerpo para adorar a Dios. La pregunta en esta mañana, y me gustaría ver su opinión. ¿La adoración ocurre solamente en el culto? La pregunta es, ¿la adoración? Me asientan, me niegan con la cabeza. Muy bien. Vamos a buscar un micrófono para tener esa interacción con ustedes. ¿Se puede dar entonces la adoración en otros contextos? ¿Alguien que nos quiera compartir en qué contexto se puede dar la adoración? ¿En qué contexto se puede dar la adoración? Cuéntenos. Pues seguimos entonces. La adoración, número 3, la adoración sucede en respuesta a la iniciativa divina, es decir, Dios es quien siempre da el primer paso para acercarse a nosotros. En la persona de Cristo, Dios viene a nuestro encuentro. Por medio de la adoración respondemos con gozo a la presencia de Dios. ¿Qué nos quiere decir esta aseveración? Mire cómo dije, por medio de la adoración respondemos con gozo a la presencia de Dios. Y yo les pregunto, ¿qué querrá decir esta aseveración? ¿Qué querrá decir esto? Que siempre que experimentamos la presencia de Dios, tendremos el corazón dispuesto a la adoración. Siempre que reconocemos la presencia de Dios, tenemos el corazón dispuesto a la adoración, sea en el trabajo, sea en el auto, sea al levantarnos, admirar los ojos de los que amamos. Solamente en ese momento, en todos los momentos, entonces reconocemos su grandeza, su presencia. Y acordamos de aquel himno, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. En el auto, en la casa, mapeando, limpiando, cocinando, reconocemos su presencia y lo adoramos, ¿verdad? Así que descubra la presencia de Dios en todo lo que le rodea y verá que siempre tiene un corazón dispuesto a la adoración. Vamos a la próxima diapositiva. Tenemos aquí los eventos que ocurrieron antes de este Éxodo 15. El pacto. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con el ser humano y con quién lo hizo? Esa es la primera. ¿Cuál fue? ¿Perdón? Eso es interesante. Con Noé. Esa chiquimangue para el maestro. Con Noé. ¿Alguien más que dijo algo? ¿Perdón? Cuevas, ¿no? El primer pacto.
Con Abraham. Yo había pensado, ¿ah? No. Pero lo interesante es que hubo un pacto con Noé. Pero el pacto de Noé era un pacto de no destrucción, ¿verdad? Era un pacto de no destrucción. Pero el pacto que hizo con Abraham era un pacto de bendición. Él seleccionó a Abraham porque lo vio fiel, ¿verdad? Entonces, el pacto se encuentra en Génesis 15:5. Sé que no tenemos tiempo, no vamos a mirar el texto. Bien, el otro evento que ocurrió, la llegada a Egipto. Esa es la otra trivia, la que esta mañana nos hablaba Jocelyn. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? ¿Y cómo se convirtieron en esclavos? ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto y cómo se convirtieron en esclavos? Alguien que nos diga, experto en Biblia. Biblia 101. Eso es Biblia de niños. La Biblia 101 es Biblia de niños. Alguien que nos diga, ¿cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto y cómo se convirtieron en esclavos? El pueblo de Israel llegó a Egipto en búsqueda de alimento en medio de una sequía y una hambruna que había en Egipto. Y pues como es de todos conocido, uno de los hijos, José, fue vendido como esclavo. De esclavo pasó a ser prisionero, de prisionero pasó a convertirse en el gran visir de Egipto. Cuando el pueblo llega a Egipto, los hijos, los hermanos, se encuentran con el hecho de que José está en una posición privilegiada que los puede proteger y los puede alimentar. Se mudan todos a Egipto bajo el cuidado de José. Pasa el tiempo, se muere José, se muere el padre, se mueren los hijos, se mueren los nietos y van cambiando los faraones y en la historia de Egipto se pierde el gran favor que hizo el pueblo de José al pueblo de Egipto. Y entonces el pueblo de Egipto ve que el pueblo de Israel continúa reproduciéndose y continúa creciendo. Empiezan a sentir temor por la gran multitud que el Señor estaba dejando a través del pueblo judío en Egipto y deciden volverlos esclavos para entonces poderlos controlar. Y de ahí es que pasa de ser un pueblo libre a convertirse en esclavo. O sea que vimos que esta esclavitud fue el acto de bondad que tuvo Dios para no solamente con el pueblo de Egipto, sino para con toda la humanidad, ¿verdad? El pueblo conocido, el mundo conocido. Gracias, Judith, gracias. La próxima es la liberación, Éxodo 14 y el paso del Mar Rojo. Aquí viene otra trivia más, ya que estamos en semana de trivia. ¿Cuál fue la última plaga que Dios envió a Egipto y la razón por la que Faraón los dejó salir de allá? ¿Cuál fue el acto, el último señal maravillosa que hizo Dios y que hizo que el pueblo de Egipto liberara al pueblo de Israel? ¿Alguien se acuerda? La muerte de los primogénitos. Muy bien, gracias, Gloria. La muerte de los primogénitos. Entonces tenemos el paso del Mar Rojo, que está en Éxodo 15, que describe esta celebración que estamos estudiando en el libro de hoy. Solamente una notita, porque sé que el tiempo apremia, que el pacto comenzó con una persona. ¿Comenzó con quién? Con Abraham. Pero fíjese que luego el pacto se convierte en un colectivo. Ya no es Dios reconociendo a una persona como el pacto que hicimos tú y yo, sino que ahora reconoce un pueblo. Esta es la descendencia que él le había prometido a Abraham y él está diciendo, este pacto ahora lo extiendo a tu gente como colectivo. Y me encanta esto porque está convirtiendo al pueblo de Israel en un pueblo escogido, separado, un pueblo santo. Vamos a la diapositiva 8, por favor.
Gente, dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentario. Estamos disponibles. Versos del 11 al 13. La próxima diapositiva, que es la número 8. Versos del 11 al 13. Los versos del 11 al 13 nos dicen, no sé si tienen sus Biblias por ahí a la mano, para no leer los versos, lo pueden ver allí. Es un cántico de alabanza al poder de Dios. Y la pregunta en esta mañana es, el que tenga la versión Reina Valera, ¿qué nos dice ese primer verso sobre la persona de Dios? Ese primer verso, ¿qué nos dice sobre la persona de Dios? El primer verso de la lección de hoy, verso 11. ¿Qué nos dice ese primer verso? ¿Perdón? Ajá. ¿Y qué hace? Prodigios, ¿verdad? En versión Reina Valera, ese verso dice, déjenme hacer esta conversión rapidito aquí. Esta tecnología es maravillosa. No hay que darle vuelta a las páginas. Éxodo 15:11 nos dice en Reina Valera, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y este primer verso nos dice que Dios tiene un carácter único. Un carácter único. Y ese carácter único es que es santo, que es separado. Y esta cualidad, este carácter de Dios, ahora Él lo transmite a su pueblo. Mire qué bonito. Ahora Él transmite esto a su pueblo, ¿verdad? Entonces dice que el pueblo de Dios ahora es santo y separado. Y obviamente nosotros, por ser pueblo de Dios, debemos ser santos y separados, ¿verdad? La adoración debe proclamar la grandeza y la superioridad de Dios. Ese Dios que dice que se distingue de otros, se distingue por las maravillas y los prodigios que hace con su diestra, con su mano derecha. Por su misericordia escuchó a su pueblo en su esclavitud y lo sacó para llevarla a la tierra de su heredad. Versos 14 al 16. Tenemos en esos versos el temor de los otros pueblos ante la grandeza del Señor. Y la pregunta en esta mañana para todos ustedes es, ¿cuál sería, según el texto, la forma en que los verían los otros pueblos al saber esta noticia? ¿Cómo verían al pueblo de Israel y a Dios los pueblos que oyeron de esta noticia? ¿Cómo los verían? ¿Cómo dirán? Con estos tipos son pan comido, ¿no? ¿Dirían eso? ¿Ah? Como invencible, ¿verdad? Entonces yo encontré una referencia muy buena. Todos recuerdan a Rahab, la que le dio asilo a los espías. Y Rahab, al darle protección a los espías hebreos, afirmó, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. El pueblo de Canaán sí escuchó lo que Dios hizo por Israel y respondieron con temor piadoso. Los pueblos que supieron la noticia tuvieron miedo. Y yo les digo en esta mañana, eso se llama reputación. Eso se llama reputación, ¿verdad? Y es la que nos debe preceder a nosotros cuando decimos que somos cristianos. Debe haber algo que inspire a la gente, que cuando usted diga, este es cristiano, no te metas con él, que el Dios Todopoderoso le acompaña. Diga amén. Versos 17 al 18. Petición y alabanza al Señor.
Dios llevará a su pueblo a la tierra que les ha dado en herencia, donde se encuentra el santuario, la casa. En mi casa muchas moradas hay y yo voy a prepararles una. Qué lindo, ¿verdad? Moisés concluye su cántico con una afirmación teológica contundente. El Señor reinará eternamente y para siempre. Por las abundantes alusiones a este cántico sagrado, decía Charles Spurgeon, nos enseña no solo a alabar a Dios por el derrocamiento literal de Egipto, sino a alabarlo por el derrocamiento de todos los poderes del mal y la liberación final de todos los escogidos. La diapositiva 9 nos muestra el cántico de María, diapositiva 9. Allí vemos el relato del Mar Rojo y los cánticos de alabanza a la grandeza de Dios. Su hermana María responde con alegría, sale a bailar, a tocar el pandero y a cantar estribillos, acompañada por un grupo de mujeres. El estribillo decía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El cántico y el baile de María nos recuerda que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Vamos a las aplicaciones. Vamos corriendo. Si alguien tiene dudas, preguntas, quiera compartir algo, este es un foro abierto, estamos a tiempo, no hay preocupación. ¿Alguien que quiera compartir algo? Este es el lugar para hacerlo. Ok. Las aplicaciones. La primera aplicación. Dice que Dios se ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras como el gran libertador. Nos recuerda que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo afirman que Dios libera al ser humano del pecado y de sus consecuencias. El pecado tiene consecuencias tanto personales como comunitarias. Las dimensiones del pecado y sus efectos tienen repercusiones que afectan, como las ondas que se hacen en el agua cuando se lanza una piedra. La violencia intrafamiliar, por las diferentes razones que surjan, no solo afectan el núcleo familiar donde se dan, sino que afectan las comunidades en donde ocurre. Nos sorprende a veces ver en las noticias cuando ocurre una tragedia intrafamiliar, la consternación y la tristeza de los vecinos cuando ven el acto de violencia. Todos nosotros como país nos afectamos. Se afectan las comunidades, se afecta a la niñez involucrada y se afecta a todo el país ante la consternación que produce la violencia de género, que nos mantiene a todos en una tristeza colectiva. Ante la cifra de violencia que nace en los hogares, la celebración de las acciones divinas que liberaron a Israel de Egipto es un tema común y significativo en los cánticos del Antiguo Testamento, como podemos ver en este pasaje bíblico y el libro de los Salmos. Pero cuando la liberación que nos da Dios es la del pecado, la de la enfermedad y la de la muerte, ¿acaso no será un gran motivo para celebrar? Y yo les pregunto en esta mañana, ¿no tendré yo un gran motivo para celebrar? ¿No tendrá un gran motivo Alsenia? ¿No tendrá un gran motivo Susana? ¿Verdad? Número 2, la salvación que el Señor manifiesta por pura gracia hacia toda la humanidad. Encuentra su origen en el carácter de Dios. Dios libera porque es libertador. Dios salva porque es salvador. Dios muestra misericordia porque es misericordioso. Dios ama profundamente a su pueblo porque Dios es amor. Las personas de fe debemos meditar sobre esto. En nuestros momentos de meditación debemos considerar y celebrar los atributos que adornan el carácter de Dios. Dicho de otro modo, debemos alabar a Dios por las virtudes que definen su carácter
por su bondad, por su justicia, por su amor, por su misericordia, por su poder, su gracia y su ternura. Más importante aún, y esta es la nota importante, como diría Charles Stanley, piense en esto. Dios debe ser nuestra referencia y nuestro modelo para formar un carácter como el de Él. Todo lo que la humanidad recibe de Dios es solo porque Él es quien es y como es. Y nuestra adoración debe celebrar los actos milagrosos que Dios hace en beneficio de toda la humanidad. Y yo me atrevo a decir con mucho respeto a todos ustedes, amigos en Zoom, si el ser humano no fuese diseñado para la adoración y no pensara que existe un Dios, nos hubiéramos comido los unos a los otros. Y créanme, a veces pienso que casi estamos cerca de hacerlo. Así que Dios hace un beneficio para toda la humanidad. Formamos parte las personas de fe y las personas que no son creyentes también. Pues aún a esos que niegan a Dios, que niegan su existencia, Dios les ama y les permite disfrutar de las maravillas de su creación. Forman parte del pueblo de Dios, aunque no lo reconozcan. Diapositiva 11. Estamos casi en el final. La salvación o sanidad divina es integral. Cuando ocurre la metanoia, ya se la deben saber de memoria. Cuando ocurre la metanoia, como el pecado tiene unas consecuencias personales y comunitarias, asimismo, la metanoia, la salvación, tiene un carácter integral que trae sanidad el cuerpo. Isaías 40 lo dice, y tendrán nuevas fuerzas y volarán como águilas, ¿verdad? Seremos rejuvenecidos. ¿O qué usted cree que yo llegué a los 60 así de guapo solo por las cremas? Dios nos ha rejuvenecido. Ver a Susana tan maravillosamente como se ve. Dios es bueno. Así que tiene una sanidad al cuerpo, a la mente, al intelecto, al alma y al espíritu. Al transformar de manera integral al individuo, escuche bien, transforma a grupos y a naciones. Si el ser humano se enfocara, yo estoy seguro que sería esto un mundo mejor. La salvación entonces alcanza al creyente y no creyente. Es decir, si la salvación libera al ser humano del pecado y sus consecuencias, tanto personales como sociales, esa liberación es total. Si la salvación que Dios ofrece es una promesa de vida eterna para todas las personas, pero es una salvación aquí y ahora. Es algo instantáneo, es algo al momento. El reino de Dios se ha acercado. La salvación incluye la liberación de la esclavitud humana y la esclavitud individual y social. La comunidad de fe adora en el tiempo presente. Ay, discúlpenme, se me fue esto para acá. Vamos aquí, en este estamos. Nos enseña, la próxima aplicación nos enseña que la poesía y el cántico forman parte integral de nuestra adoración. Cantamos canciones que alaban a Dios, tanto por su carácter como sus acciones. Celebramos que es Dios como es Dios. ¿Y qué hace Dios? Esto debe llevarnos a analizar el contenido de los cánticos. Ahorita cuando los muchachos comiencen a hacer los actos de adoración, vamos a mirar las canciones para ver qué dicen esas canciones, qué nos dicen a nosotros. Muchas veces cantamos lo que está allí, nos dejamos llevar por la musiquita y estamos cantando cosas que son poderosas, pero no lo sabemos. Son verdades poderosas, pero no las miramos, ¿verdad? Esto debe llamarnos a analizar el contenido de los cánticos, los coros y los himnos que cantamos. La función de la adoración es llevar al colectivo
a esa alabanza de gratitud comunitaria. Eso es lo que deben hacer los grupos de adoración. La escuela bíblica en la que estamos enseña a quién adoramos, pero el grupo de adoración convierte esa palabra aprendida en una alabanza que nace de un corazón agradecido. Estos son los pilares de la iglesia: la escuela bíblica y el grupo de adoración, ¿verdad? Muchas veces reconocemos que el contenido bíblico y teológico de muchos cánticos que se usan hoy en día deja mucho que desear. En particular, debemos reconocer que algunos cánticos contemporáneos de alabanzas fueron creados siguiendo pautas comerciales y muchas veces son música que tratan de inspirar a personas que no son creyentes y no tienen ningún fundamento bíblico. Es simplemente para que la canción se venda. Es como coger una canción romántica y cambiarle todas las partes románticas y ponerle Dios. ¿Ok? Finalmente, celebramos anticipadamente la victoria final de las fuerzas del bien y la vida sobre las fuerzas del pecado, del mal y de la muerte. Al igual que en los tiempos de Moisés, la adoración celebra hoy la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Déjenme decirle que están exentos de los comentarios por ahora, pero cuando llegue el micrófono inalámbrico, no será que yo me quede solito hablando, compartiremos todos. Dudas, preguntas. ¿Alguien que quiera comentar algo? Como ustedes saben, como todos saben en la trivia, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue liberado y pasó el Mar Rojo, comieron del maná y columna de nube por el día, columna de fuego por la noche, y llegaron allá y Moisés subió al monte Sinaí. Y en los 40 días que estuvo Moisés, ¿alguien recuerda lo que hizo el pueblo de Israel? Mientras Moisés estaba allá arriba buscando las tablas de la ley. ¿Ah? Crearon otro Dios. ¿Qué Dios era? Un becerro de oro. Un becerro de oro. Es decir, que todo este cántico, toda esta alegría, toda esta maravillosa, esta obra maravillosa de abrir el Mar Rojo, se perdió. Y si usted sabe sobre este tema, sabe que Moisés al bajar, ¿qué hizo con la ley? ¿Qué hizo con las tablas de la ley, Moisés? La rompió. Las primeras tablas de la ley, Dios las formó con su dedo. La palabra dice que las segundas tablas de la ley, Dios mandó a Moisés a picarlas. El primer acto viene de Dios. De aquí en adelante nos toca a nosotros buscarlo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a la oración. Próxima diapositiva. A la oración final. La última diapositiva para poder ver la oración y que todos podamos orar al unísono. Oramos. Poderoso Dios, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por todos los milagros que haces cada día en beneficio nuestro, aunque sean relativamente pequeños. Celebramos la vida que nos das, sabiendo que tú eres amor y vida. Te rogamos que nos permitas vivir en esperanza, confesando tu victoria sobre las fuerzas del mal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos quedamos en esa misma actitud. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por crear estos espacios de adoración y de aprender de tu palabra, oh Dios. En esta hora, Señor,
Te pido, oh Dios bueno y misericordioso, que tú, Señor, ilumines nuestra mente, nuestros corazones, prepare nuestra alma, Señor, para la segunda parte de este culto de adoración, oh Dios. Permítenos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, reconocer, oh Dios, que no solamente tú liberaste al pueblo de Israel en ese momento, celebramos ese acto pasado, pero también celebramos, Dios, la vida que obtenemos y el paso del mal rojo de nuestras tribulaciones, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras enfermedades, para traernos, Señor, ante la presencia tuya. Te damos gracias, Dios, por tanto. En el nombre de Jesús. Amén.